viene siendo la parte del error. El error es cuando ya indica por qué se terminó, y en este caso está diciendo que es porque se canceló. ¿Sí? Ese es como el más sencillo, como para verlo, digamos, con el don, una cancelación del usuario. Deadline. En este ejercicio se utilizó lo que viene siendo deadline. Lo que se hace es de que bueno, deja como porque yo no sé. Bueno, lo voy a ir haciendo a la derecha. Lo que se hace es de que dentro del handler se crea un contexto que, digamos, la copia de un contexto del context background. El context background es el que les decía que va, digamos, como en la parte del padre. Y with deadline lo que hace es de que va a regresar un contexto nuevo a partir del contexto background, pero va a agregar, digamos, que va a tener un deadline de 2 segundos. Entonces se crea ese contexto con ese deadline, y aquí dentro del programa solamente le indicaría si esta función nueva que viene siendo la de deadline, como para decir si hubo un deadline que imprima lo que es el error, y va a haber una cancelación, porque se fijan, digamos que tarda 5 segundos lo que viene siendo la operación de imprimir lo que viene siendo el hello, y yo le estoy asumiendo que va a tener hasta 2 segundos de deadline. Esto funciona mucho, por ejemplo, cuando en un servicio, digamos, hacemos una petición a otro servicio, pero no queremos que se pase de cierto tiempo. Entonces con deadline lo que hace es, o timeout, lo que hace es de que termina la operación y ya no, o sea, sigue el flujo, lo falla automático. Me falta explicación. Igual, de este lado estamos corriendo lo que viene siendo el servidor para probar deadline, y de este lado vamos a hacer la petición. Entonces pasan los 2 segundos y el contexto se termina, y el error que nos marca es deadline exit. Y finalmente value y with value. Para esta implementación es donde ya se utiliza, donde ya podemos hacer como tracking de lo que vienen siendo los requests, tokens o cualquier tipo de información que sea, digamos, que sea importante, digamos, para el programa. Una de las cosas que no se recomienda utilizar value dentro de lo que viene siendo dentro de los contextos es meter lógica, digamos, del programa. Por ejemplo, si en el contexto queremos de que, no sé, le ponemos un if de que si cacha un value haga n operación, no es muy recomendable. La manera en que sugieren que lo veamos es de que sea como que pasar
como un flujo, como si pasara por un río, o sea, que pasara el contexto libremente, pero sin ir, modificando algo del programa. En este ejemplo, con Value, lo que se realiza es la parte del servidor queda igual a la primera parte, pero vamos a implementar lo que viene siendo un log, digamos, para ir generando un request nuevo, un ID nuevo, y luego lo vamos a ir registrando y se va a ir mostrando. Y cada vez, digamos, que termine ese request, se va igual logueando. Bueno, te viene siendo la parte del código, digamos, del log. Nuestro servidor queda, digamos, igual, a diferencia de que ese no. A diferencia de que creamos un nuevo log, el cual se va a estar mostrando este nuevo log, digamos, ya con el ID del request y, digamos, con el contexto, pero nosotros estamos creando ese nuevo log. Y otro cambio que se hizo fue de que estamos decorando ya el handler, en donde le vamos a pasar ya una nueva función, pero con un contexto with value. Ese handler ya va a venir decorado con un nuevo contexto para que tenga ese valor, digamos, del ID. Este ID es, digamos, un tipo entero, y hay una función que viene siendo la de log, que lo que va a hacer es con value tomar ese valor que estamos pasando por el contexto, y vamos a estar imprimiendo esa parte del request ID. Vamos a dar un poquito más por aquí arriba. Bueno, ahí ya se empieza a notar. Dentro del log nosotros le estamos pasando lo que viene siendo el ID del request y el estado de que cuando inició, cuando finalizó, y cuando salgamos. Y el dado de que nos salgamos, pues ya indica, pues, de que se canceló el contexto. Y bueno, esta fue como una simple introducción de lo que viene siendo context. Nuevamente, para context se presta para muchas cosas. O sea, prácticamente está la pregunta, digamos, de que puedo pasar, digamos, el contexto de un servicio a otro o cosas por el estilo. Digamos que eso se presta para otra plática más, pero bueno, ese viene siendo, digamos, como una breve introducción de context. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Vendría un poco a sustituir lo que viene siendo una inyección de dependencias para algunos casos? Que, por ejemplo, le pasas mayor información
a una función que no cuenta, en cambio el contexto que ya viene en el core automáticamente puedes utilizar los recursos de Go para mandarle información más enriquecida a las funciones, ¿no? Sí, bueno, normalmente ya cuando se utiliza context ya está más restringido a request solamente. Entonces, me imagino que podría ser con inyección de dependencias, pero en teoría con context es como la manera estándar cuando viene ese caso de los requests. ¿Alguien más? Las plumas. Ah. Que ganaste una pluma. ¿Alguien más quiere una pluma? Yo tengo una duda, Sí. pero no sé si existe el concepto de sesiones en el contexto. Sesiones. Okay. Sí, es más interesante. O sea, sobre todo para poder guardar, como por ejemplo, un token. Sí. Sí está ese concepto, o sea, pero ¿a qué nivel más o menos? Por ejemplo, cuando... Sería más o menos como el value, ¿no? O sea, ahí le estás agregando el ID, en este caso el token, y puedes utilizar, por ejemplo, un switch para determinar si este contexto, bajo su valor, le pertenece a cierta sesión, por así decirlo, ¿no? Sí. Siempre y cuando sea meramente informativo, sí puede utilizar. También, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, sí. Cuando traqueas, solamente es para desplegarlo en el log o en algún sistema para ir viendo cómo va comportándose el request, ¿verdad? No existe una manera como de persistir esta información y después ir por ella desde el contexto. Solamente es como fin de informativo. Sí, solamente es como para fin informativo. Sí, ya sería como que tú tendrías que hacer como que tu propia implementación para ir persistiendo eso. Bueno, sí, es todo. Igual, pues allá hay pizza y chela y en un momento continuamos con la segunda charla. Ignacio González, trabajo en TechBridge, trabajo principalmente en Go y he trabajado con Go alrededor de 2 años. Y esta plática va a ser una breve introducción a gRPC. Es un tema bastante complejo que te puede decir por muchas variantes, pero esto solamente va a ser una introducción. Entonces, gRPC generalmente se habla en el contexto de microservicios, ¿no? Está muy de moda el tema de los microservicios y generalmente en DevOps ya tienen manejado el tema de los microservicios, ¿no? Ya tienen Kubernetes, tienen Docker, containers, ya tienen ciertas maneras de hacer monitoring de eso. Entonces la parte de DevOps ya está como resuelta, pero la otra parte de la migración de los monolíticos a los microservicios, la parte en que se comunican entre ellos, todavía estamos un poquito atrás, ¿no? Todavía se utiliza HTTP REST para estos microservicios y probablemente para muchos de ellos sea suficiente. Y tiene ciertas ventajas, ¿no? De que prácticamente todos los developers conocen de HTTP REST, conocen los verbos y para la mayoría de los casos los verbos de HTTP, el GET, el POST y el PUT son suficientes. Y las semánticas del REST pues, es conocida por todos. Sin embargo, para servicios un poquito más complejos, quizá ya no sea suficiente. ¿Y a qué me refiero con servicios más complejos? Cuando un CRUD ya no es suficiente. Pongamos el ejemplo de un banco. Entonces, si ya haces la transferencia del monolítico a los microservicios, ya tienes tus microservicios que uno se encarga de las personas, otro del dinero, etcétera, y cada uno tiene su base de datos. Si quieres hacer una transferencia, ya no podrías hacer una transacción de SQL porque ya estarías en la misma base de datos. Y
¿cómo le harías, no? Hacer el request del put de usuario 1 y luego haces el put al usuario 2 con el diff del dinero. Quizá no sea lo mejor, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones en que los microservicios van adquiriendo una lógica de negocios más compleja, quizá no sean lo suficientemente robusto REST. ¿Qué más? Con gRPC tienes una experiencia más estática. Eso te permite que los errores los detectas en tiempo de compilación. Y además, otro problema con los microservicios es que hay situaciones en las que se comunican bastante para hacer ciertas operaciones básicas, ¿no? Entonces, si quieres optimizar esa parte de comunicación, quizá usar REST que va a utilizar texto plano o sobre JSON no sea lo mejor, ¿no? Quizá sea mejor pasar a encodearlo en un binario, ¿no? Entonces, para eso Google inventó gRPC. RPC es bastante activo, ya se usaba en los 70s, 80s, pero gRPC es el framework que inventó Google sobre RPC para hacerlo como una experiencia más agradable y para tus necesidades. gRPC, ¿qué significa? Significa gRPC, Remote Procedure Calls. Es recursivo, el acrónimo, y sus principales características es que tiene que ser simple e idiomático. Es principalmente idiomático con el código que genera para Go. O sea, el código que genera para Go se ve como código idiomático de Go. Y es simple de entender los conceptos. ¿Qué más? Performant y escalable. Significa que ellos ¿cuántos requests por segundo? ¿Cuántos gRPC requests por segundo creen que haga Google en sus servidores? 10 a la 10 por segundo. Entonces tiene que ser bastante rápido. También tiene que ser interoperable y extensible. Entonces lo que se logró con gRPC es que tú puedas compilar el código que te genera a cualquier de los lenguajes que soporta, que son bastantes y los más comunes, ¿no? Entonces puedes tener un backend en C++, dos clientes, uno en Ruby y otro en Android, quizá móvil, y ellos se van a comunicar con tu backend en C++ utilizando lo que se llama un stop. Y para ellos va a ser transparente, o sea, ni siquiera van a saber que está en C++ el servidor. Bastante bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico con un to-do list. Y lo que vamos a hacer, primero un programa local para ver qué es lo que vamos a querer, los requerimientos que queremos con nuestro to-do list. Después lo vamos a hacer con RPC, lo que ya existía de los 80s, y luego cómo sería con gRPC. ¿Alcanzan a leerlo de abajo o necesito subir? ¿Subo? Va. Bueno, entonces con este to-do list lo que queremos hacer es una lista de compras. Vamos a agregar leche, jamón y queso, y después vamos a poder obtener todas las tareas que tenemos y vamos a poder completar alguna de las tareas. Es simplemente un ejemplo práctico con fines de demostración, no implementen esta introducción, por favor. Entonces, ¿cómo que?
nuestra base de datos va a ser un slice. Y, por ejemplo, para obtener un task, fácil, ¿no? Iteramos sobre el slice, si el título coincide, ya regresamos el task. Y si no lo encontramos, la manera idiomática en Go es regresar ya sea nil y un error, o un objeto vacío y el error. Vamos a poder crear un task que simplemente le hacemos append al slice. Vamos a poder completar el task que simplemente buscamos sobre el slice, y si el título coincide, lo marcamos como done y regresamos. Y para obtener todas las tasks simplemente regresamos el slice. Entonces supongamos que hay clientes interesados para este programa, pero ¿cómo lo van a usar, no? Si solamente está local, pues supongamos que ya saben cómo hacerlo en HTTP de REST, y pasamos a la siguiente manera, ¿no? RPC. Entonces, la manera de hacerlo en el RPC es que vamos a crear nuestra estructura, a la cual va a tener varios métodos, que estos se van a registrar en el servicio de RPC, como aquí lo estamos haciendo. Aquí creamos nuestro to-do list, la estructura, publicamos los métodos que va a tener. Este RPC es parte de la librería estándar, y después le decimos que vamos a escuchar en el puerto 8080 condiciones TCP, y aceptamos las peticiones. Entonces, los requerimientos que te pide el paquete de RPC de la librería estándar de Go es que los métodos tienen que ser exportados, o sea, que tienen que empezar con mayúscula. ¿Qué más? Que deben tener dos argumentos, uno de entrada y uno de salida. Entonces, ambos tienen que ser exportados o de estructuras nativas de Go, de tipos nativos, perdón. El segundo argumento tiene que ser un puntero. ¿Por qué? Porque ese puntero vas a modificar el puntero y así se va a regresar la respuesta, y tienes que regresar un error. Por ejemplo, el get task, así es como se modificaría. Recibe un título string, que es el tipo nativo. El segundo tipo de dato va a ser un types.task, que lo exportamos en otro paquete, para que el cliente y el servidor puedan usar ese tipo de dato, y regresamos un error. Entonces, aquí lo único que cambia es que cuando encontramos el task, vamos a asignar el reply a lo que encontramos. ¿Va? Y lo que cambia en el query task es que, de hecho, lo de acá ya estaba en la versión 1, y simplemente lo que hacemos es asignar el reply, ¿no? Aquí. Y el complete task, de manera similar, el reply lo asignamos acá. Entonces, vamos a ver cómo está el cliente. Y el cliente lo va a hacer así. Va a ser un rpc.dial que se va a conectar, y simplemente va a hacer las llamadas así de RPC. Client.call, el nombre del tipo, y luego el nombre del método, el argumento que le pasamos, y recibimos en la estructura de reply lo que nos responde el servidor. Entonces vamos a correrlo.
Ok, del lado izquierdo está el servidor y del lado derecho está el cliente. Entonces, así es como se comunicaron, ¿no? Entonces, del lado del cliente vamos a crear el task de leche, ham, luego cheese. Vamos a listar las tareas que tenemos, todas las tareas, y marcamos como completada la tarea de leche y después obtenemos la tarea de leche. Y así es como llegaron las respuestas al server, de la misma manera. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo ven el RPC? Pues sí, digo, a mí lo que no me gusta es esto del string, ¿no? Digo, imagínense que yo voy a hacer un typo y ya no funciona. Y entonces, digo, lo padre es que lo pusieron como dentro de la librería estándar, por si tú lo vas a usar, el RPC, pero ahora vamos a utilizar gRPC, ¿no? gRPC. Para hablar del gRPC, ¿se acuerdan que dijimos que no era lo más eficiente poner el texto en el cable, en el Wi-Fi, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a comunicar? gRPC juega muy bien con protocol buffers, que también es una manera de codificar los mensajes inventada por Google, y así es como se ven los archivos en que tú defines los mensajes y los servicios en protocol buffers. Este es tiene terminación .proto, y cada cliente, por ejemplo los de C++ o los de Ruby o los de Java, son los que van a tomar este todo.proto y lo van a generar su propio lenguaje, ¿no? Entonces vamos a ver cómo está conformado. Primero empieza con la versión proto 3, después le defines un paquete que en el caso de Go va a generar el archivo .go en ese paquete que tú definas, y después vas a definir tus mensajes y tus servicios. Ellos hicieron énfasis en estas palabras, en mensaje y servicios, para que no te fueras con la finta de que son objetos y llamas el método, ¿no? Realmente es un servicio aparte y mandas un mensaje. Entonces, vamos a tener estos mensajes: el task, que tiene un título que es string, y un don, que es booleano. Vamos a poder tener arreglos con este keyword de repeated. Para la creación del task, vamos a simplemente mandarle un texto que tiene que estar dentro del mensaje. Aquí está el caso. Y este es un caso especial, que es un mensaje que no tiene nada, es un mensaje vacío, ¿no? Que va a ser útil para el get all tasks. Entonces, así es como tú defines tus servicios. Va a ser el servicio to do y va a tener los siguientes métodos gRPC. A fuerzas deben tener el nombre, deben recibir un argumento y regresar algo. Entonces, getTask no va a recibir nada, bueno, recibe void, que no tiene ningún field, y regresa un task list. CreateTask va a recibir simplemente un texto y va a regresar un task. Y CompleteTask, vamos a decir que recibe un texto y te regresa todas las tasks, toda la lista de tareas. Entonces, quizá una pregunta muy válida va a ser de que ¿para qué le mandas un mensaje vacío, no? Y la idea detrás de esto es que tú al principio de que defines tu servicio, tú quieres que sea compatible con las versiones de adelante y con las versiones de atrás, ¿no? Entonces, en un futuro, si tú tienes este mensaje con 0 fields, tú le puedes agregar los que quieras, ¿no? Entonces, pero si no recibiera ningún argumento, no podría hacer esto.
Entonces simplemente le mandas un mensaje con un 0 fields y ya puede ser extendible a lo que tú quieras. Y entonces, teniendo este proto, todo.proto, la pregunta es cómo vamos a pasar al lenguaje Go, ¿no? Para ello se instalan dos cosas. Proto-C, que es el binario de protocol buffers para hacer tu traducción a tu lenguaje. Y en el caso de Go, librería de Go gRPC Go. Entonces vamos a aquí lo tengo en un pequeño script para que no se me olvide, pero básicamente así es la instrucción para pasar del punto proto a Go. Básicamente es el binario proto-C. Le mandas que quieres que el output sea de tipo Go y le pones que uno de los plugins es gRPC y la dirección en donde está el todo.proto. Entonces lo corremos. Lo que genera es este código autogenerado. De hecho te dice que no lo edites. Que básicamente tiene las estructuras que definimos como mensajes y como servicios y muchas cosas más que no sé qué sean, que son internas para el manejo de gRPC, ¿no? Aquí tenemos el task con el title del done, que de manera en Go ya sería como un string y un bool. ¿Qué más? Tenemos task list, que de repeated lo convierte a un arreglo de apuntadores a task. ¿Qué más tenemos? Tenemos text, que simplemente lo convierte a un string. Y tenemos dos interfaces, genera dos interfaces. La manera idiomática de Go, de hacerlas a través de interfaces, entonces genera la del cliente y la del servidor. Y simplemente para poder llamar este servicio de gRPC, para poder lanzar al servidor, simplemente tienes que satisfacer la interfaz, y lo mismo con el cliente, simplemente tienes que satisfacer la interfaz. En el caso del cliente es aquí tiene tu getTask, recibe el contexto, que ya saben qué es, createTask y completeTask, y te regresa, aquí recibe un número variable de opciones, ignoren eso, y regresa tu task list, tu estructura y un error, de la manera idiomática, ¿no? Lo que decíamos. De manera similar, aquí está el server, ¿no? Lo mismo es. Entonces, ¿cómo se implementaría el server? Así de fácil. Te pones gRPC new server, creas tu estructura que va a satisfacer esa interfaz, y le pones register to server. Ese register to server está en el paquete que te generó. Le mandas tu server y la estructura. Aquí, por ejemplo, si se fijan, ese todo.toDoServer es la interfaz, ¿no? Entonces, si tu estructura no implementa la interfaz, simplemente no va a compilar. Y lo mandamos a que reciba request. Y del lado del cliente, vamos a hacer gRPC.dial al puerto donde está corriendo,
Esto crea la conexión y de manera similar, new to do client con la conexión y ya tienes el cliente. Y el cliente ya lo puedes llamar, por ejemplo, con getTask. Y ya simplemente te va a regresar la lista de tareas. Entonces vamos a correrlo. Aquí está, ¿no? Del lado del cliente se creó milk, ham, cheese. Vamos a obtener la lista de tareas y marcamos como completa cheese. Y del lado del servidor simplemente ya recibió los requests y ya hizo lo que tuvo que hacer. Vamos a ok. Vamos a dejar el servidor corriendo y vamos a hacer una modificación al protocolo. ¿Va? Tenemos manera de obtener todas las tasks, de crear un task, de completar un task. ¿Qué nos faltaría? Ahí. Bueno, eliminarlo también, pero ¿qué task? ¿Qué recibiría el getTask? Text. ¿Y qué regresa? Después de aquí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de modificar el proto? Listo. Si se fijan, el server VS Code ya me lo marcó como rojo, que significa que ya no compila, pero ahorita lo dejamos corriendo por eso, ¿no? Y el archivo .go, este fue lo que cambió. Le agregó este getTask a tu server y le agregó este getTask, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer de parte del cliente, vamos a tratar de obtener el task que creamos de milk. ¿Cuál prefiere? Text. Vamos a ver qué suele sonar. Te falta el 2 puntos igual.
Ok, digo, si se fijan, el VS Code ya me está autocompletando, que a diferencia de RPC, pues es una ventaja. Y vamos a correr el frente a ver qué sucede. Si se fijan, se completaron las tareas anteriores, la de crear los to-dos. Como es un slice y simplemente lo estamos aprendiendo, pues simplemente lo va a agregar, por eso se ven las 6 tareas.